Los atlantes eran seres muy especiales en cuanto al desarrollo de su tecnología espiritual, es decir, que podían manejar todos sus cuerpos al mismo tiempo y moverse en diferentes frecuencias de vibración. ¿Qué quiere decir esto? Como tú no hablas un poco mi idioma, te lo voy a explicar un poquito más. Nosotros, todos los seres vivos, tenemos un campo de energía, y ese campo de energía mueve un tipo de vibración. Esa vibración pues puede permitir que el ser humano se pueda mover como en diferentes planos y en diferentes dimensiones, y de esa misma manera ellos se comunicaban telepáticamente o psíquicamente, imagínense. Entonces estos seres que eran los atlantes eran como muy admirados por otros seres, porque no solo tenían un desarrollo tecnológico, sino también un desarrollo espiritual. Y ese desarrollo espiritual fue hasta cierto punto deseado por otros seres, al punto de que ellos llegaron a ser invadidos por otros seres, justamente por ese desarrollo espiritual y por esa conexión con los ángeles. ¿Por qué? Resulta que en la Atlántida todo Atlante mantenía una comunicación exclusiva con su propio ángel, una comunicación psíquica constante, diaria, frecuente, y que era normal para ellos todo el tiempo estar consultando con sus ángeles. Entonces, de ahí es que nos viene a muchas personas que hemos vivido en la Atlántida, porque yo he estado en la Atlántida, pues nos viene esa facilidad de comunicarnos con otros seres y que de alguna manera también nos vayan diciendo muchas cosas. Entonces, estos ángeles fueron los primeros ángeles. Fueron los primeros ángeles que fueron creados. De hecho, que cuando nosotros hablamos de cómo está dividido el mundo celestial, de cómo están divididas las jerarquías angelicales, entendemos de que estas jerarquías angelicales están divididas por 9 coros, según el libro de Enoch, que también aquí habla un poco de eso. Y en realidad no son 9 coros, tenemos muchos más. Aquí conocemos otros coros más, ¿vale? Pero, ¿qué es lo más importante un poco de estos ángeles de la Atlántida? Que muchos sí nosotros los conocemos, porque de hecho que está el arcángel Miguel, está el arcángel Rafael, el arcángel Gabriel, el arcángel Uriel, están aquí como ángeles de la Atlántida, porque ellos fueron creados. También está el arcángel Sariel, fíjense, fue el 5.º ángel en ser creado. Y hay muchas personas que no lo conocen a este arcángel, como lo hablábamos el día de lo de las cartas, ¿no? Porque en realidad toda esa información se escondió y se guardó, y solo prácticamente ha trasladado para un cierto grupo de personas. ¿Y cómo es que yo puedo saber todo esto? Un poco gracias a Eckhart Strong, les voy a contar quién es él. Eckhart Strong es un canalizador alemán, y este señor pues tuvo un acceso a lo que se llama los registros acásicos o el akasha, en donde él ha podido entrar y obtener información sobre esta época en donde estaba este primer continente, que es la Atlántida. ¿Y qué es lo que pasó exactamente allí? Bien, yo les contaba que los atlantes eran muy adelantados, tanto tecnológicamente, espiritualmente y psíquicamente, en esas conexiones que tenían con los seres de luz. Tenían construcciones súper, digamos, adelantadas, un desarrollo en la arquitectura, un desarrollo en el mercadeo, ¿no? Porque eran grandes comerciantes inclusive, eran estos seres que pudieron hacer estas construcciones fabulosas, que para su época no se entiende cómo las hicieron o cómo movieron estas cantidades de rocas gigantes, ¿no? Pues cómo las hicieron, justamente porque ellos tenían una tecnología muy elevada. Y además estaban en una conexión con seres de otros planetas. Ellos no movían solos eso, ¿no? Y tenían unos templos maravillosos, y también tenían unas conexiones con las piedras, con los cuarzos, con los cristales con los cuales vibraban, y una serie de formas geométricas con las que trabajaban ellos. Entonces, voy a volver un poco aquí en ese Eckhart Strong. Eckhart Strong es un canalizador alemán, y este canalizador pues nos enseña a través de su conocimiento, de haber entrado a la akasha, de que
los atlantes tuvieron todo este desarrollo y por lo tanto hubieron otras civilizaciones externas a la Tierra que deseaban tener eso que ellos tenían y por lo tanto fueron invadidos. Y cuando fueron invadidos se dio una mezcla de razas. Y cuando se da una mezcla de razas entre los extra que están fuera de la Tierra y los terrestres, pues lo que pasó es que se contaminó la energía. ¿Por qué? Porque los atlantes eran seres puros espiritualmente, eran seres de alta vibración. Y cuando ellos se mezclaron de alguna manera con otros seres, pues se contaminó toda la información. Digamos que los que estaban un poco más arriba y la divinidad con todos los seres que estaban protegiendo a estos atlantes mandan la advertencia de que si no se alinean de alguna manera iba a ser todo esto para nada, porque iba a suceder algo como una llamada de atención muy fuerte. Y lo que pasó fue que se dio justamente un cataclismo, ¿no? Y la Atlántida es destruida, es invadida por el mar y se destruye todo. Y cuando sucede esto, antes que suceda esto, los ángeles con los que estaban en comunicación ellos, les avisan a los sacerdotes y sacerdotisas atlantes de que iba a suceder este evento y que tenían que hacer algo si querían salvaguardar toda la sabiduría que ellos tenían. Y fue de esta manera de que los sacerdotes que reciben esta información logran trasladarse a 2 zonas del planeta, a 2 lugares súper importantes. Uno es Egipto y el otro es Israel. Allí se guarda y se mantiene toda la sabiduría atlante. Entonces de allí en adelante es que empezamos a desarrollar todo el curso. El curso se llama Los Ángeles de Atlantis, está basado en este libro que es un bestseller escrito por Eckhart Strong, canalizador alemán, y que ahorita mismo todavía en Colombia no se va a dictar hasta de acá unos meses. Por ahora se está impartiendo en Perú y en México el curso, ¿vale? El curso dura un fin de semana, es un día y medio nada más. ¿Y qué es lo que se aprende aquí a través de toda esta información que Eckhart Strong ha podido rescatar? Se aprende bastante sobre esta civilización atlante, sobre cómo eran ellos, sobre a qué se dedicaban, cómo se conectaban con los ángeles. Aprendemos diferentes técnicas de canalización, porque aquí se trabaja mucho técnicas de canalización, técnicas para mantener esa comunicación con los ángeles como las tenían ellos, que eran seres muy elevados y adelantados, y al mismo tiempo aprendemos a realizar rituales con sus sellos o firmas. Entonces él canaliza una serie de firmas y sellos de diferentes ángeles, como ven aquí, y estos sellos nos permiten realizar una serie de rituales para diferentes situaciones de nuestra vida. Entonces, aquí nosotros en el libro tenemos los sellos de los ángeles de la Atlántida, y con estos sellos se pueden realizar una serie de rituales, de meditaciones y de conexiones que en realidad, pues bueno, son muy específicas. Y bueno, aquí también nos habla el libro, nos sirve para el nivel 1. Les cuento que este curso tiene 4 niveles. El primer nivel se está impartiendo en Perú y en México, y los siguientes niveles se imparten en Barcelona. Posiblemente en el 2021 o 2022 se puedan impartir los siguientes niveles en Sudamérica, pero en realidad soy la segunda persona en traer el curso. Mi interés es que se pueda impartir en Colombia, posiblemente a mitad de año. Esperemos entre julio y agosto. Y las personas que puedan estar interesadas en rescatar esta sabiduría tan especial de la Atlántida, la puedan incorporar y despertar nuevamente dentro de ustedes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que estamos encarnados aquí hemos estado en la Atlántida, hemos vivido ya en la Atlántida. Y solo vamos a recordar esa manera de reconectarnos nuevamente con los ángeles mayores, que son 12, y que los vamos a conocer aquí, que normalmente tienen que ver con los ángeles del Padre y con los ángeles de la Madre, porque para los atlantes Dios era un ser que tenía 2 frecuencias o 2 polaridades, la diosa y el dios, o la divinidad femenina y la divinidad masculina. Por lo tanto, los 12 ángeles mayores de la Atlántida
se reconocen como ángeles del Padre y ángeles de la Madre. Y bueno, realizamos una serie de rituales también grupales que se aprenden dentro del curso, que son rituales para hacer sanaciones, rituales para hacer liberaciones, y se realizan liberaciones muy potentes. ¿Por qué? Porque, como les conté al inicio, los Atlantes y la Atlántida fueron invadidos por seres extraterrestres, seres que buscaban tener su sabiduría espiritual y ese desarrollo de conexión de todos sus cuerpos energéticos. Entonces, ellos realizaban una serie de liberaciones muy potentes, y nosotros aprendemos dentro de este curso ese tipo de rituales grupales y sanaciones grupales muy potentes y muy poderosas, lo que va a permitir que las personas que realicen el curso no solo aprendan las técnicas de meditación, de incorporación de ángeles, de mediunidad, sino también los rituales con las firmas y los rituales grupales para hacer sanaciones y liberaciones grupales. Todo eso se aprende en un día y medio. Y bueno, este libro todavía no está en venta en Colombia. Yo he traído un ejemplar para que ustedes lo vean, pero el libro es parte del curso, no se vende aparte. Este libro sí, para las personas que hagan el curso se les entrega el libro. Y se les entrega también un diploma que viene desde Barcelona. Entonces, esta es más que nada una charla informativa, porque hay muchas cosas que se hablan sobre los ángeles de la Atlántida, pero en realidad una de las cosas que me lleva a tener, digamos, la certeza por la cual había ido a España yo en algún momento y no entendía por qué, era justamente porque tenía que hacer una conexión con la escuela de Carestrón para poder traer este curso a Sudamérica. Y bueno, de hecho que dentro de nuestros planes está dar el curso también en Colombia, en Ecuador y en Chile. Y bueno, pues se trata de que todos volvamos a recordar de que tenemos la facilidad de conectarnos con estos ángeles de una manera innata y de una manera fácil, y que nuestro canal de conexión esté verdaderamente limpio para poder obtener esa comunicación verdadera, ¿sí? Y de luz, porque se trata de tener una conexión de luz con estos seres tan sabios. Fíjense que cuando uno de los grupos de los Atlantes se fue a Israel, se crearon escuelas de sabiduría muy poderosas. Una de esas escuelas fue donde se formó, por ejemplo, José, el padre de Jesús. Y allí estudió Jesús mismo. Aquí también en este curso hablamos de los esenios y de las escuelas mediáticas, de las escuelas esenias que derivan de las escuelas de la sabiduría atlante. Y aquí en este curso hablamos de Jesús, hablamos de cómo vivían los apóstoles, de cómo se conectaban los apóstoles con los ángeles y de cómo se fue diluyendo, digamos, esta información a medida que ha ido avanzando el mundo, y cómo se ha ido disolviendo y cómo se ha ido llevando esta información a través de las religiones y de las escuelas espirituales, cómo se ha ido transformando todo a nada, y se ha perdido muchísima información que en este curso la vamos a rescatar. Entonces yo les voy a agradecer, más que nada, que si a ustedes les interesa a un futuro hacer este curso, que me escriban personalmente a mi correo electrónico, porque como les digo, para realizar este curso tendremos que tener un mínimo de 10 alumnos y que ya tengamos, digamos, coordinados quiénes son las personas que van a hacer el curso y lo podamos planificar con tiempo. Porque yo tengo que traer los libros y tengo que después pasar la información vuestra a Barcelona para que después de Barcelona me manden los certificados a mí y yo se los haga llegar a ustedes. El año pasado, por primera vez, se impartió el primer curso en Lima, se realizó en octubre y hasta ahora ya hemos tenido 3 promociones de Ángeles de Atlantis en Lima. De hecho que a finales de abril realizaremos un curso Ángeles de Atlantis en Lima. Si alguien quisiera lo puede ir a hacer a Perú, y si no, pues escribirme, decirme: Chariel, estoy interesada en este curso, por favor avísame cuando lo vengas a hacer a Colombia
y ya les tendremos a ustedes informados para cuando lo vengamos a hacer el curso, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta sobre los ángeles de la Atlántida? ¿Algo de lo que les he contado les ha parecido raro o no sé, de repente quieren comentar algo sobre esto? No, casualmente la semana pasada pasaron la comiquita de Atlantis y se parece mucho, se relataron muy bien lo de los cristales, la tecnología, la conexión espiritual con los ángeles. Ajá. La vi pequeña y casualmente la semana pasada la vi. Ya. Y entendí más, ahorita me dice eso, lo asocié mucho con eso. Claro, ¿lo viste por dónde? ¿Por qué canal? ¿En YouTube o...? No, en televisión. Ah, qué bien. Sí, ahorita mismo inclusive hay un documental en un canal particular que se llama Gaia, que está hablando mucho también sobre la Atlántida. Y es porque en realidad hay ahorita mismo una gran tendencia de la gente que se dedica a hacer conexiones, digamos, inclusive con otros planetas, ¿no? Y tenemos mucha información también por ese lado, como por el lado de los investigadores o historiadores de los primeros continentes de la Tierra. De hecho, que cuando la Atlántida se destruye, no se sabe después con los años en dónde exactamente está ubicada. Se cree que puede ser el Triángulo de las Bermudas, en esa zona en donde está. Pero fíjense que yo cuando empiezo a leer y a entrar a hacer este curso, que lo hice el primer curso, lo hice en Madrid, y los siguientes cursos los hice en Barcelona, para tener yo la certificación de maestra, ¿no? Entonces, para poder ser maestra del curso de Eckhart Strong, pues me he tenido que certificar en Barcelona y después pedir la autorización para poder impartirlo en algunos países de Sudamérica. Entonces, cuando yo veo algunos dibujos aquí, algunas ilustraciones, por ejemplo esta, no sé si ustedes reconocen estas balsas, pero por ejemplo, yo las recuerdo mucho en Bolivia. Entre Bolivia y Perú compartimos el lago Titicaca, ¿no es cierto? Que es uno de los lagos más profundos y súper importantes, y además muchas personas sabemos que dentro del lago Titicaca existen naves y tenemos conexiones con seres súper especiales allí. Están estas balsas, conocidas como los caballitos de Totora. Si ustedes van al lago Titicaca se van a dar cuenta que esta montaña es una montaña súper parecida que se llama la Isla del Sol. Ahí se encuentra la Isla del Sol y la Isla de la Luna en una zona que se llama Copacabana. Y encontramos este tipo de balsas idénticas. Y fíjense, esta es una ilustración de Eckhart Strong que lo vio en el Akasha cuando entraba a investigar y a recibir toda esta información sobre la Atlántida. Entonces hay muchas cosas muy similares que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, la conocida y famosa estrella de David. Es una estrella que nosotros pensamos que viene quizás de Israel o del rey David, pero resulta que antes del rey David ya la utilizaban los atlantes. En realidad, la conocida estrella de 6 puntas es una estrella atlante. Y esto es algo que nos da también, como que tú dices, wow, esto viene de muchísimo atrás. Esto viene de mucho atrás, porque como les decía, la Atlántida es prácticamente el segundo continente que se creó. Entonces son millones de años de información que se ha ido recuperando a través de los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, en donde se encontraron una serie de rollos con información de justamente cómo era la vida en la Atlántida también. Y allí, justamente en esos documentales que tú debes haber visto, hablan de esos rollos, de los rollos del Mar Muerto y de unas cuevas llamadas Qumran. En esas cuevas de Qumran también se encontraron una serie de jeroglíficos que datan justamente de seres que habitaban la Atlántida. ¿Por qué Eckhart Strong ha llamado los ángeles de Atlantis? Porque en realidad no había Atlante que no tuviera una relación íntima y fuerte con su ángel. Todas las personas que hoy en día, en realidad lo considero así de una manera personal, un poco como mi verdad, todas las personas que hoy en día sentimos esta conexión fuerte con nuestros ángeles, traemos ese despertar desde nuestra vida en la Atlántida. Por eso se nos hace fácil desconectarnos con nuestros ángeles, porque nosotros ya lo hemos hecho antes. Ya hemos vivido en la Atlántida, ya hemos tenido una relación súper cercana con los ángeles de la Atlántida.
Y esto de comunicarnos con ellos de manera psíquica es algo que nos fluye de manera normal porque ya lo hemos vivido y lo hemos practicado muchas veces. O sea que cuando hacemos este curso en realidad es un recordaris de toda esa sabiduría que tenemos dentro de nosotros.